parte de los temas de R3, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la cirugía estapedial. ¿Ok? Entonces, comenzando con una breve reseña histórica, ¿verdad? Podemos ver que desde 1876 ya se empezaba a experimentar con este tipo de cirugías, ¿verdad? Siendo que es el que practica la primera extirpación del estribo. Tenemos que en ese intermedio, desde 1876 al 88, ¿verdad? Hubo cierto, se frenó un poco la cirugía porque en el Congreso de Roma de este año, de 1984, ¿verdad? Se pronunciaron todos los otólogos en contra de la cirugía de estribo por los malos resultados que se tenía hasta la época. Sin embargo, ¿verdad? Después sigue estos señores Bucheron y Miot que practicaron la primera movilización del estribo. Sin más detalle, Jackie Blake, perdón, se inclinan por la extracción, no solo por la movilización, siendo Blake quien presenta o establece el término estapectomía por primera vez. Después, Jenkins ya en 1897 practica la fenestración del canal semicircular, obteniendo buenos resultados, ¿verdad? Siempre, la mayoría de sus pacientes no recobraban la audición, pero ya era un poco más que en el inicio. Y es con Sordil, que es este personaje que está aquí en la foto, ¿verdad? En 1924, resaltar de que es la primera vez donde se obtienen más resultados duraderos. Y la diferencia de esto es que él, en su procedimiento, en esta timpanolaringopecia, lo que hacía era que mantenía la fisura laberíntica permanentemente abierta. Entonces, de ahí viene el cambio de que a él sí le duraban sus resultados. No escucho el audio. Yo tampoco, no escucho. What? Mary Jo, hola. Hola. ¿Te sacó Leo? Sí, ¿verdad? Sí, volvé a compartir. Ok, espérame. Oh, rayos, no sé cómo hacer esto. Ya voy. Ya, ¿verdad? Sí. Ok. Continúe, maestro. Entonces, ya con Rosen para el 52, ¿verdad? Ya él, casi de forma accidental, mientras realizaba una timpanotomía exploratoria. Disculpe, repita lo de Tato. Después de Surdil, Lemper, vuelve a repetir eso, que no le escuchamos. Sí, que ya para 1947, ya la técnica era la misma técnica de Sordil, ya estaba siendo difundida de forma casi paralela. Se está compartiendo la pantalla ya, ¿sí, verdad? Otra vez, ahí está, dale. Bueno, entonces lo que pasa con Rosen, ¿no? Que es este señor de la tercera foto, mientras realizaba una timpanotomía exploratoria, hay que recordar que en estos tiempos la cirugía se realizaba con anestesia local, ¿no? Entonces, una timpanotomía exploratoria movilizó el estribo de forma que el paciente de inmediato refirió que recobró la audición. Entonces, de ahí más o menos se tiene el concepto moderno, así, de la estapectomía. Y fue en 1956 cuando ese señor John Shea Jr., ¿verdad?, realiza la extirpación del estribo y cubre la ventana oval con tejido celular subcutáneo, reconstruyendo el mecanismo del estribo. Es hasta este punto que se reconstruye el mecanismo del estribo. Un momentito, Leo. Llama. Chicos, el Surdil hacía la fenestración del conducto semicircular lateral, la tímpano-laberintopexia, una tercera ventana en 2 tiempos, y quitaban el yunque, dejaban el estribo fijo, entonces abrían una nueva ventana, la tapaban y entonces quedaban 2 ventanas, la ventana del conducto semicircular lateral y la ventana redonda,
y hacían el nuevo movimiento, pero como no había cadena, no podían recuperar los 30 decibeles que se pierden. Entonces el paciente quedaba en 30 decibeles, pero con muy buena, una hipoacusia leve, ¿verdad? Entonces, muy buena. Lemper y Tato, casi al mismo tiempo, en el 36 y después publicado en el 38, hicieron la misma técnica, hacían un abordaje endopreauricular con un abordaje al conducto semicircular y hacían todo eso en un solo tiempo, pero el que la publicó fue Lemper. Pero Tato, que era el profesor del doctor Enrique Aguilar Paz, mi padre, fue el que en Latinoamérica, como dijo el doctor Leo, difundió ya la técnica que funcionaba bastante. Y después vino Rossi Nishei y continué. Está bien. Bueno, entonces, antes de entrar en sí al procedimiento quirúrgico, no hay que tener ciertas consideraciones preoperatorias. Como sabemos, ¿verdad? La adecuada selección del paciente es la que nos va a llevar en gran parte al éxito de la misma cirugía. Y entonces, cuando hablamos de la selección del paciente, tenemos que hablar de la condición otológica, primero que todo. Y por oído medio normal, ¿verdad? Nos referimos a que este oído esté bien ventilado, que esté libre de procesos infecciosos y que esté libre de perforaciones timpánicas, aunque esta no es una contraindicación absoluta, ya que en dado caso que el paciente presente una perforación de la membrana timpánica, se puede reparar, con una timpanoplastía que el paciente o que el caso merite, y realizar nuestra pectomía posteriormente a los 3, 4 o 6 meses incluso. También hablando de la condición otológica, ¿no? Que el RINE demuestre que la conducción ósea es mayor que la conducción aérea, ¿verdad? Siempre realizada con un diapasón idealmente de 512 kHz. Cuando hay enfermedad bilateral, ¿verdad? Siempre se tiene que optar por operar primero el oído más afectado, y si solo uno de los dos oídos es rescatable, es preferible que la cirugía la realice un cirujano ya con bastante experiencia en el tema. Ahí solo podemos ver un audiograma, ¿no? El que esperamos ver en un paciente con autoesclerosis. Le llaman los norteamericanos este patrón, le dicen cookie bite, ¿verdad? Donde también podemos ver la presentación clásica de la muesca de Carhart en la frecuencia de los 2000. La caída sea los 30 o 40 decibeles que esperamos ver siempre. Entonces, como parte de las consideraciones preoperatorias, ¿verdad? Hacerle saber al paciente que hay ciertos riesgos en el consentimiento informado. Puede hacer que la cirugía no funcione y que tenga una pérdida auditiva permanente o todavía más pronunciada de la que tenía en un inicio, ¿verdad? El vértigo por cuestiones que pueden suceder en la cirugía, lesión del nervio facial, perforación de la membrana timpánica, extrusión o movilización de la prótesis. Y hacerle saber a pacientes que se exponen a cambios de presión muy bruscos o súbitos, ¿verdad? En el caso de más que todo pilotos, buzos o soldados, que deberían de abstenerse de este procedimiento porque puede crear extrusión de la prótesis, movilización incluso. También los que practican artes marciales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. El tratamiento también preoperatorio se recomienda, ¿no? Omitir anticoagulantes en dado caso que el paciente los consuma 2 semanas antes. Antibióticos preoperatorios está totalmente en juicio del cirujano. Y en caso de que se infiltre el área con anestésico local, esto ya casi no se usa, ¿verdad? Porque ya se usa más que todo por la anestesia general, por los avances que ha tenido la misma, ¿verdad? Evitar lesiones del nervio facial y siempre una adecuada limpieza del conducto auditivo externo antes de empezar el procedimiento. Porque ya hablando sobre la técnica quirúrgica, se puede realizar por vía endaural o por medio de una incisión incisural anterior, que creo que es la que más usa el doctor. Entonces, a tener en consideración, ¿verdad? Antes de iniciar el procedimiento, que cada una de las técnicas muestra sus pros y sus contras. Generalmente los pros casi son los mismos, pero los contras hay que tener en mente que cuando se realiza el abordaje endaural, nos vamos a tener que apoyar ya sea de un espéculo de Lempert o de un endoscopio, lo que nos va a permitir usar los instrumentos quirúrgicos solamente con una mano, ¿ya? Lo que puede demandar más destreza por parte del cirujano. Y en dado caso optemos por la incisión incisural anterior,
nos va a permitir usar las dos manos, ya que usamos separadores autostáticos, ya sean los de Wurstein, los de Lemper, perdón, los de Plester, y siempre, ¿verdad? Más que todo por comodidad del cirujano, al momento de colocar estos separadores, ¿verdad? Que colocamos, siempre los colocamos de forma perpendicular y uno puede estar ya sea arriba o abajo, pero se recomienda que esté viendo hacia arriba para comodidad del que esté operando, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el abordaje de esos dos, los resultados quirúrgicos, perdón, los resultados estéticos son los mismos, ¿no? Considerando que es importante que estamos en la cara y eso. Los resultados estéticos son los mismos. Y otra ventaja que muestra la incisión incisural anterior es que nos va, si pretendemos usar pericondrio de trago, nos va a dar un acceso directo al trago y no vamos a tener que realizar una segunda incisión en el mismo si deseamos usar este tipo de material. Leo, Dígame. mira, normalmente si el conducto es bien permeable, trato de hacerlo endaural para menos incisiones y todo, haciendo la incisión endaural de 6 a 12. En la parte superior siempre recuerden 5 a 8 milímetros y en la parte inferior 2 a 3 milímetros, ya que vamos a trabajar en el conducto, en el cuadrante posterior superior, donde está la cadena. Creo que en este mes hemos operado uno que usamos endaural mixto, microscopio, endoscopio, y otro que tuvimos que hacer una ampliación del techo del conducto porque es muy estrecho y poner estos separadores de Prades-Pla, son los que uso yo, parecido al que tenés ahí, que una valva, una es garrita y otra es valva, ¿ok? Para no lastimar el trago. Entonces, si el conducto es muy estrecho, entonces si haces la descarga, puedes hacer esa incisión endobral o endopreauricular para poder tener las dos manos libres, que sería bueno poder aspirar y decolar al mismo momento, que es lo ideal. Pero también el uso de los espéculos de Harman, el 5, 4, 3, dependiendo, el más grande que se pueda, con la mano no diestra, o sea, en mi caso con la zurda, apoyas el Harman y con tu mano, como estás tocando el paciente, te da como una percepción de profundidad que vas a necesitar. Tu cuerpo con la mano puesta en el paciente te da esa sensación de profundidad y especialmente en el cureteo del marco, que es bien sensible, para no ir a luxar el yunque, que es importante, está a milímetros del marco, ¿va? Entonces, el poder usar tu mano izquierda apoyada al paciente te da esa sensación de profundidad, lo cual no vas a tener si no tenés, si usas endoscopio, por ejemplo, como vos dijiste. El endoscopio te deja solo una mano. Y entonces la percepción de la profundidad va a ser qué tanto puedas meter el endoscopio sin arriesgar el campo para tu pinza para poder estar visualizando. Continúe. Bueno, entonces, independientemente, ¿verdad? El tipo de abordaje que vamos a utilizar, al momento de la infiltración con anestesia local, siempre infiltrar los 4 puntos cardinales, como decía el doctor, ¿verdad? Respetando los milímetros próximos a la membrana timpánica, más que todo en el área posterior superior y posterior inferior de la pared. Al momento de la elevación del colgajo, ya el segundo paso, al momento de la elevación del colgajo tímpano-meatal, se realiza hasta identificar el ánulus, ¿verdad? Podemos usar el cuchillo de Plester, que es el que describe la técnica, siempre realizando el decolaje pegado al hueso. Esto da dos beneficios. Uno, pues el sangrado es menos, ¿verdad? Siempre que se decola en el plano adecuado. Y dos, siempre yéndonos pegado al hueso, evitamos perforar el colgajo tímpano-meatal, ¿verdad? Eso con eso. Y en este momento se puede, antes de levantar en sí el marco timpánico, se puede realizar hemostasia, ya sea con con o solamente epinefrina, dependiendo del gusto del cirujano, ¿verdad? Con Gelfond puede ser, con cotonetes, con lo que ustedes deseen, ¿verdad? Ya como tercer paso, se eleva el colgajo tímpano-meatal anteriormente. Aquí, como decía el doctor, tenemos que es un paso que puede parecer no muy delicado, pero sin embargo lo es, porque tenemos
tres estructuras, o dos, depende de cómo lo miren, que son muy delicadas y que hay que tener mucho cuidado. Justo cuando se levante el marco, ¿verdad? Si hay o no hay adherencias, definir la técnica, podemos liberarla, ya sea con un cuchillo Plester, con un cuchillo de hoz, o con las tijeras de Bellucci, con las que seamos más diestros, ¿no? Y al momento de levantar el colgajo, inmediatamente, no en todos los casos, pero en la mayoría, se va a poder ver la articulación, el yunque, y la articulación incostapedial. Esa es una estructura que tenemos que coger de un solo. Y la otra es la cuerda del tímpano, ¿ya? Que puede ser que esté baja, o sea, que esté justo al nivel del martillo, o que esté un poco más alta. Y en el dado caso que esté alta, hay que tener cuidado, ya que hay que seguir esa cuerda del tímpano aproximadamente 3 o 4 milímetros y sacarla de su canal óseo para poder hacer una movilización anterior hacia el martillo, ¿verdad? Lo que se llama la tunelización de la cuerda del tímpano. Ese sería el cuarto paso. Después, la ticotomía y curetaje del escutum sería el quinto paso. No es necesario en todos los pacientes, pero en buena parte sí, ¿no? Entonces, esto con el fin, ya si de entrada no se logró exponer de forma adecuada el ictus, ¿bien? Sigo. Bueno, entonces, si de entrada no se logra exponer de forma adecuada el incus y la articulación incostapedial, pues se realiza este paso, ¿no? La anticotomía o el curetaje del escutum con ese fin. Y al momento en que realizamos esto, pues vamos a poder ver es el reborde del nervio facial, la ventana oval y la eminencia piramidal. Sí, iba a comentar algo que en 2014 viajamos con el doctor Batres a Bogotá y recibimos un curso de cirugía endoscópica con Prechuti y Joao. La verdad que desde entonces hemos metido a esta cirugía el endoscopio y hemos hecho varias solamente endoscópicas. Antes la hacíamos solamente con microscopio y hoy en día preferimos la combinación. El microscopio te da las dos manos libres, lo que habíamos dicho, y el endoscopio te da la profundidad y puedes ver sin necesidad de curetear completamente el marco. Vas abajo, ves bien la platina, cómo está, en la ventana oval, si está bien a nivel del promontorio o si hay cierto telescopaje. Puedes ver la segunda porción del nervio facial, si está dehiscente, si está procidente. Puedes ver dónde está el foco de esclerosis, el tendón del músculo del estribo con la prominencia de la pirámide donde sale el tendón, ¿verdad? La cuerda del tímpano, todo eso lo puede ver, inclusive puede hacer la confirmación de la fijación del estribo, palpando por la cara interna del martillo, se ve la movilización del martillo, la del yunque y el estribo no se mueve. Entonces usted confirma ahí que hay una fijación. Ya me tocó alguna vez entrar en un paciente que se sospechaba fijación y tenía otra cosa, se movía, tenía un estribo mal formado, pero se movía el estribo, o sea que la sordera no era por el estribo, probablemente tenía alguna anquilosis, martillo yunque o alguna dehiscencia de conducto semicircular superior. Entonces no le hicimos la estapedectomía porque el estribo estaba, aunque estaba mal formado, estaba móvil. Entonces meter el endoscopio en este proceso antes de curetear es importante. Y el cureteo, como dice Leo, el cureteo termina cuando vemos bien toda la platina, la crura anterior, crura posterior, tendón del músculo del estribo, pirámide en la parte posterior y por encima ya vemos bien la porción de la segunda porción del nervio facial. Ya cuando tengamos nervio facial y pirámide a la vista, ya podemos proseguir. Continúe, Leo. Bueno, entonces después se realiza la comprobación, ¿verdad? Como decía el doctor, por tacto de la fijación del estribo. Entonces, este video se lo puse solo para tener una idea de qué tan sensible y delicada es esta articulación, ¿verdad? Que pueden ver solo que con un aplauso, ya el estribo y toda la superestructura se mueve, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver al momento de realizar esta palpación, ¿no? Que se mueve el estribo, pero no solamente eso, como mencionaba el doctor, sino que también tenemos que poner atención si el martillo se mueve, porque
como decía el doctor, ¿verdad? Si no se mueve el martillo, habría que pensar en otras cosas, ¿no? Como una anquilosis de la articulación del martillo del yunque, o bien que hay una fijación de la cadena circular al epitímpano. Entonces ya sería un procedimiento quirúrgico totalmente el que tendríamos que realizar en este punto, ¿ok? Entonces, no solamente realizar la movilidad del estribo, sino también la movilidad del martillo en este punto, ¿ok? Eh, Paso número 7, ¿verdad? Se realiza la medición de la distancia entre el midshaft del proceso largo del incus hasta la platina. Generalmente anda en 4.25 a 4.5 milímetros este momento de la medición. Y el octavo paso, vemos la desarticulación de la articulación, valga la redundancia, ínculo-estapedial y la sección del tendón estapedial. Estos pasos pueden ser intercambiables, ¿verdad? Dependiendo de la situación que vayamos a encontrar en la platina, o netamente por por pura decisión del cirujano. ¿Verdad? Que podemos ver para la sección del tendón estapedial, podemos usar ya sea el cuchillo en MOS o podemos usar las tijeras de Bellucci, y al momento de la desarticulación de la desarticulación estapedial se suele realizar con un gancho de 90 grados de Plester y se realiza ahí. Se mueve así. Leo, ya mencionó ahí tiene el ojito ya del orificio de seguridad, ya lo mencionó eso. No, eso no. Creo que venía con el... Pero si se fija usted, ya lo tiene hecho. Eso es lo primero. Antes de esto, siempre no cortar el tendón ni desarticular, porque puede haber una platina engrosada, como nos ha tocado, y si usted tiene el estribo desenganchado, se le puede ir todo el estribo para adentro del vestíbulo y es peligroso. Entonces, primero se hace con una .3, un platinótomo de .3, se hace el orificio de seguridad y después usted puede hacer eso que usted está haciendo. Continúe. Bueno, y después que se realizó la desarticulación, quitamos el tendón, ¿verdad? El orificio de seguridad, como mencionaba el doctor, retiramos la supraestructura del estribo, y eso, si se fijan en la ilustración, tiene una forma sugerida, una forma correcta de realizarse, que el giro del gancho siempre se tiene que realizar hacia el promontorio, ¿ya? Para evitar lesiones de estructuras circundantes. En el paso 10, vemos el despegamiento de la mucosa de la platina. También se suele realizar desde el centro hacia la periferia del nicho oval, ¿ya? Y al momento, obviamente, cuando quitamos la platina, la mucosa que recubre la platina, es un momento para realizar hemostasia, ¿ya? Como siempre que movilizamos mucosa. Y recomiendan ciertos autores que en este momento, mientras se realiza la hemostasia, se pueden preparar el injerto, ya sea del pericondrio, de injerto de venas, si así lo realicen, ¿no? Para darle tiempo a que se realice la hemostasia. Y después de retirar la mucosa, realizar la hemostasia, realizamos la platinectomía. Este quizás es el paso de los que más ha cambiado en los últimos años, ya porque hoy en día la moda, por así llamarlo, ¿no? Está hacia realizar una pequeña fenestra, no decir la platinectomía total, y esto muchos otorgos dicen que es para que haya una protección, una mayor protección del oído interno, ¿verdad? Entonces se puede realizar ya sea una pequeña fenestra o una remoción parcial de la platina. O una Leo. pequeña, Sí, la evolución, o sea, al quitar, se puede, todo lo que vos has dicho se puede, y lo hemos hecho. Cuando la platina está muy engrosada y no tenés un skitter o no tenés un láser, no va a haber forma con tus instrumentos de poder hacer el oído sin telescopar la platina hacia el vestíbulo, que es peligroso. De tal forma que si tenés que hacer una hemiplatinectomía o una platinectomía, se pone pericondrio, se pone fascia. Bueno, pericondrio es lo que más cerca tenemos de los cartílagos, pero puede ser fascia temporal, por ahí mismo donde abrimos, hay fascia. Antes se ponía vena, pero la vena resultó ser muy retráctil. Ok, lo ideal, el mejor ángulo para la prótesis debe ser 90 grados, ¿no? Entonces, que asemeje la articulación íncudo-estapedial, de tal forma que una platinotomía
un poquito más grande de tu prótesis. Si usas una prótesis de punto 4, con un abrir punto 5, punto 6 está bien. Si usas una de punto 5 con abrir punto 6, punto 7, con abrir una de punto 6, punto 7, punto 8. Siempre un poquito más grande la platinotomía. Después del orificio de seguridad, usted tiene también unos platinótomos que tienen tres caras de bisel y usted los rota como si fuera una abre madera que usan los carpinteros, pero entonces es un platinótomo y usted lo va rotando con el diámetro que quiere, y entonces donde puso su orificio de seguridad, ahí pone la puntita y solo va rotándolo, y al ratito ya le tiene el tamaño ideal. Usted tiene un platito Brown Farrier del tamaño de su prótesis. En el caso de los que yo uso punto 6, yo tengo un Brown Farrier de punto 6, lo meto y veo si ya no hay ningún pedacito que está impidiendo la entrada y salida de mi pistón. Eso antes de tener el pistón. Entonces, yo prefiero la platinotomía, si se puede hacer, porque queda en ángulo de 90 la prótesis y queda más cerrado y menos expuesto a una fístula perilinfática. ¿Ok? Por eso prefiero yo la platinotomía. Sea como sea, ya sea con láser, skitter o los instrumentos, los platinótomos que usamos, los que abren la platina. Continúe, Cabero. Bueno, entonces, ¿verdad? Siempre en relación a eso, mencionaban que cuando se hace la platinectomía, la verdad que eso lo dicen como los otólogos más puristas en sí, ya un poco viejos, por así decirlo. Si ustedes se fijan siempre en las ilustraciones que tenemos de osteosclerosis, el foco va a salir anterior, ¿ya? Y eso es porque es lo más común. Entonces, recomiendan ellos, siempre que vayamos a realizar ya sea una platinectomía parcial o una estapeditomía parcial, como también le llaman, siempre hacer una porción posterior, ya que es la que suele tener menos focos o la que no tiene focos y la que menos va a sangrar también. Entonces, por cuestiones más que todo de comodidad, no de seguridad, para tener menos sangrado. Y en este momento, pues pasamos ya a la adaptación del pericondrio, quizás el paso donde sí todos hacen la misma recomendación, que es el único paso en esa cirugía que sí se tiene que realizar de forma rápida para proteger siempre el oído interno, ¿verdad? Y ya después en el paso número 13, el acoplamiento de la prótesis elegida, ¿no? La podemos hacer con la prótesis, tomar la prótesis, ya sea con fuerza, con un jarmo de cocodrilo, ¿no? Y, bueno, doctora, aquí mencionaba, ¿no?, la bibliografía que consulté, que siempre se tiene que, o es lo aconsejable, siempre introducir la prótesis en la porción posterior o unos cuantos milímetros hacia posterior, porque anterior se encuentra el sáculo y el utrículo, ¿no? Y pues son estructuras que se lesionan de forma muy, muy fácil. Entonces, bueno, ya una vez pues colocada la prótesis, nos la colocamos Sí, en la asa. te vas en medio o atrasito, pero sí, adelante, tratar de evitarlo. Entonces después ya colocamos el asa en el proceso largo del yunque y se cierra con una pinza Magui y ahí comprobamos que esté bien ajustada. Para hacerlo podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Una, socándolo más con la pinza Magui, si no consideramos que está bien ajustada, o si no lo podemos mover hacia el lateral ya del proceso largo del yunque, porque suele ser un poquito más grueso. Entonces ahí eventualmente va a quedar bien ajustada y ahí dejamos la prótesis puesta ya. Entre más distal quede la prótesis, para mi gusto, la fisiología es mejor, porque por el juego de palancas. Sí, entonces ya después realizamos el reposicionamiento del colgado tímpano-natal, ponemos Gelfon o lo que vayamos a poner y ahí se queda ya la cirugía. Y terminamos. ¿Verdad? Entonces, esto es un video en sí ya de la técnica utilizada. Esta fue realizada de forma endoscópica y ahí podemos ver todos los pasos como los hace el cirujano desde la infiltración, levantar el colgado, identificar las estructuras y aquí lo miramos.
Ese es el skitter. Y ahí ya terminó. Es una prótesis de Koch, puramente de teflón, que tiene memoria y no la tenés que apretar. Muy bonita. Esas son las que crecen, ellas solas, doctor, en la ventana. ¿Cómo que crecen? O sea, que se adaptan. No, ella tiene un socket, tiene una memoria. Usted la abrió así un poquito de lado, como lo vio él. Entonces usted lo pone y entonces ya queda apretadito en el yunque y como no es metal, no lo va a necrosar, ¿verdad? Pero no, en la ventana queda recto ahí y no es que se expande, no. Ahí queda. Lo único que tiene memoria en el ganchito, ¿verdad? Que no es de metal, sino que es de teflón. Y entonces, ¡puc! Y queda así y ya no lo tiene que socar, si se vio. Continúe. Sí. Bueno, entonces, hablando sobre el otro procedimiento, ¿no? que se realiza la estapedotomía, en esta que es la que escribía el doctor, ¿no? Que se perfora la platina, ¿verdad? Lo suficiente para que pase la prótesis. Aproximadamente siempre se realiza una apertura de 0.6 milímetros, ¿no? Se coloca la prótesis en el agujero y se fija el yunque. La única particularidad de esta es que la prótesis suele ser aproximadamente 2.25 milímetros más larga de lo que usaríamos usualmente, ya porque tiene que atravesar toda la platina, como no la quitamos, ¿ya? Y este es más que todo el precursor de esa técnica, es el doctor Hugo Fish, que ya falleció. ¿Verdad? Entonces, al momento de decidirnos si realizamos una estapectomía o una estapedotomía, ¿verdad? Esos son los criterios que tendríamos que tomar en cuenta. Generalmente, si la técnica se realiza de forma correcta, la recuperación auditiva debería ser total o igual, sea cual sea la técnica que se realice. ¿Verdad? La elección de la técnica se basa también en la experiencia del cirujano, requiriendo una destreza mayor o una experiencia más amplia en realizar una estapectomía total, ya porque se tienen que hacer movimientos más pronunciados, no puede haber más manipulación de las superestructuras del estribo que puede traducirse en daño al oído interno si no se realiza de forma correcta. También, como les digo, no se ha apreciado una diferencia en la recuperación de los agudos. La ganancia auditiva, con la estapectomía total con injerto es más rápida, y esto porque al momento de realizar la estapedotomía se tiene que formar una neoplatina en el endobostio de la ventana oval, y esto lleva aproximadamente de 3 a 4 semanas más, si no me equivoco. Y también en los estudios micrográficos se han visto que la membrana axilar, tiene un movimiento más amplio con la estapectomía. Pero como les mencionaba, las dos técnicas son iguales si se realizan bien. La estapectomía láser, ¿no? Solo mencionarla como estábamos mencionando anteriormente, no es un procedimiento nuevo, la verdad, tiene aproximadamente 40 años de estarse realizando, ¿no? De 1980. El tipo de láser que se usa, el láser de CO2, el que se usa más en la cirugía de otorrino. Las indicaciones, no a todo paciente se la vamos a realizar, ¿no? Desde factores de costo, de disponibilidad y todo eso, pero hay factores netamente del paciente. Se prefiere usar cuando la fosa oval es estrecha. Esto cuando el promontorio sea muy prominente o la segunda porción del facial sea muy prominente también. Cuando esté la platina flotante, ya después les digo que es una platina flotante, ya que no vamos a poder ejercer la energía mecánica necesaria para quitar esa platina, entonces usamos el láser, pues sí, no lo tocamos porque es energía térmica. Y en general, ¿verdad? Porque presenta una manipulación menor de la superestructura del estribo, y en la cirugía del estribo, en las cirugías de revisión, perdón, como hay más adherencias y ese tipo de cosas, se prefiere usar la técnica láser. Las contraindicaciones, cuando haya otofibrrosis en los focos 4 y 5 de Chambo, focos grandes donde sea necesaria gran cantidad de energía, ¿verdad? Y en este punto siempre hay que tener listas las microfresas, porque
si no me equivoco, más de 1 milímetro aproximadamente, poco esclerótico, hay que bastarlo con los microfresos para poder realizar una fenestración con láser. Y así las contraindicaciones generales que tiene cualquier estapedectomía. Entonces, aquí un video de cómo la verdad que este video no es una técnica mixta, pero sí en gran parte lo que es la técnica láser. This is the case of otosclerosis, where we used the endoscopic approach to perform a stapedotomy procedure. There are a number of advantages in using the transcanal approach to the patient, mainly being the quick recovery time and lack of pain postoperatively. The view we obtain with the endoscope is very useful and gives us, on occasion, a view of the footplate, facial nerve, pyramid, and stapes without the need to curette. When we don't curette, there is less chance of damaging the chorda tympani, the nerve of taste, which is also an advantage. Here we are dividing the incudostapedial joint in the posterior to anterior direction, and then applying the KCP laser to the stapedius tendon. The posterior crus of the stapes is also divided with the laser, and then using a Rosen needle, we carefully fracture the superstructure of the stapes. This is then removed with a small hook. The footplate can now be well seen, lying between the promontory and the facial nerve. A measuring rod is used to check the length of piston required, and then handheld perforators are used to make the final fenestration of the footplate. A 0.6 millimeter perforator is used to facilitate the placement of a 0.5 millimeter piston. In this case, a nitinol piston with its heat-activated temping. The piston is carefully placed in position and then guided through the perforation using a small hook. Though one-handed, the view achieved with the endoscope enables careful placement of the piston in exactly the position required. Once in position, the KCP laser is used to crimp the piston onto the long process of the incus. Mobility is then tested, and a blood patch is used to seal the oval window. The tympanomeated flap is now repositioned, and the procedure is complete. Pues ya, eso era la estapedectomía láser, ¿no? Lo único que no hizo él fue hacer la traqueotomía con láser, que generalmente se hace con 2 o 3 disparos en la porción media y ya. Hace una rosetita con el láser en la platina y hace la platinotomía con láser. Ok. Pues entonces ya como consideración de la técnica, ¿no? Son ciertos consejos, preferiblemente utilizar maniobras de apalancamiento y de tracción sobre las depresiones. O sea, el método de realizar la platinotomía o platinotomía, no presionarla, sino que es hacer como una palanca, ¿no? Como decía ahí, ¿no? Desgastar siempre prominencias promontoriales, hinchazón facial con cureta, si se tiene que hacer. Una vez abierto el vestíbulo, ¿verdad? Evitar usar succión, y si se usa que sea una presión muy baja,
Ya si cae un fragmento de la platina en el vestíbulo, dejarla. Y este es uno de los consejos donde más hacen énfasis ellos, que si el fragmento que se fue de la platina es muy pequeño, es preferible, perdón, dejarlo a irlo a buscar porque se puede hacer una lesión muy grave en dado caso que se quiera o se pretenda ir a buscar ese fragmento en el vestíbulo. De ahí tener en consideración que el abordaje de la incisura anterior da una mejor vista, si no se cuenta con el endoscopio. ¿Verdad? Entonces, las situaciones especiales, lo que mencionaba lo de la platina flotante, generalmente esto se da cuando, ¿cómo era? Cuando no hay presencia de enfermedad en los bordes, sino que todo está en el centro de la platina. Una platina más gruesa también, generalmente se da poco, la verdad, de 5.8% de los casos, pero se da. Ya, y es lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Que provoca problemas para el fraccionamiento y extirpación. Entonces, en este punto es donde es preferible no realizar la sección del tendón ni la desarticulación hasta ya, una vez hayamos hecho la platinotomía, porque se nos puede ir todo el estribo para adentro. En un caso todavía más especial, que es este de la biscuit foot plate, que se da en 1% de los pacientes. Creo que usted me había mencionado una vez, ¿verdad? Porque le pasó así. Que es cuando todos los bordes están libres y la enfermedad también solo está en el centro, pero es todavía más grande en el foco esclerótico que en la platina flotante. ¿Ya? Y eso dificulta el retiro de la misma. Tenemos 6 de 122 casos, 6 casos que han tenido esa platina engrosada. Peligroso. Ahí es donde uno necesita el micromotor. Bueno, también la platina obliterativa, que es un grado mayor, diría yo, que la platina, esta platina engrosada. Y es cuando está, si la platina es muy gruesa, ¿no? Y no muy dura, no se puede intentar fraccionar el centro ni la parte débil. Y ahí, si es realmente obliterativa, es necesario usar fresa para devastarla y después realizar la fenestración, ¿verdad? Y el facial dehiscente, como ya pudieron ver por la posición que se encuentra en el facial, muchas veces puede estar sobre la platina. Ya, entonces, si solo está el facial dehiscente, pues se puede mover, ¿verdad? Se puede mover siempre arriesgándose a una lesión del facial. Sin embargo, cuando está el facial y está cubierto por huesos, se dice que hay que desistir totalmente del procedimiento y hacer otro que es una ventana promontorial de Plester, otro procedimiento que puede dar al paciente en este caso. Sí, hace poco tuvimos un caso que tenía una digenesia de cadena circular con ausencia del estribo, pero tenía martillo, tenía yunque y yo iba con una prótesis para el estribo, dije yo, la pongo. Cuando me encuentro y busco la platina, la ventana oval, el facial estaba totalmente cubriendo toda la platina. No había forma de hacer. Me dio miedo hacer una ventana promontorial, pero ya hablé con él en el postoperatorio y le vamos a hacer la vieja técnica de surdirle en peritato. Le vamos a ir a abrir el conducto semicircular haciendo una novofenestra, una nueva ventana, porque él está en 90 decibeles aéreos para poder llevarlo a 30. Va a estar muy interesante, lo voy a compartir. Pero sí, como dice usted, el facial puede estar encima de la platina o puede estar totalmente dehiscente o procidente, ¿verdad? En el que yo vi estaba procidente con su canal óseo, pero encima de la platina, y si está dehiscente, mejor ni lo toque porque va a quedar escuchando algo mejor, pero con una parálisis facial. Sí. Bueno, entonces, los cuidados operatorios, ¿verdad? Es un procedimiento generalmente ambulatorio, reposo relativo 7 días, analgesia, como vieron que mencionaron en el video, ¿no? Esa cirugía es un tipo de procedimiento que tiene un dolor de leve a moderado, la mayoría de las veces muy leve. En dado caso exista vértigo, pues se puede manejar con ondansetron, ablandador de heces para evitar maniobras de Valsalva. Y chequeo a los 7 días y examen de audición se puede hacer a las 4 o 6 semanas, pero vamos a hablar de eso un poquito, el examen de audición.
Nunca usen metoclopramida, por favor. Ondansetron o granisetron. Ujú. Bueno, y las complicaciones, ¿no? Pueden ser inmediatas o tardías, como en toda cirugía. Parálisis del facial, vértigo, pérdida de audición, disgeusia, geusia, laberintitis, y las tardías fístula laberíntica, granuloma o dislocación de la prótesis, que se puede dar incluso hasta años después de la cirugía. ¿Verdad? Entonces, eso con el relativo al tema. ¿Verdad? Les traía un par de artículos, ¿no? Como les decía, la verdad es el debate más grande que ha habido sobre esta cirugía es últimamente si se hace una fenestra pequeña, ¿ya? Una estapedotomía, o se hace una fenestra grande, una estapectomía. Entonces, esta gente realizó un estudio de 10 años para ver cuál de las dos era más funcional, que una o la otra tenía ventaja sobre la otra. Entonces, realizaron un estudio donde de 10 años, como les mencionaba, de 125 pacientes entre la edad de 15 a 60 años, ¿verdad? Con los criterios de inclusión eran esos, edad de 15 a 60 años, evitando que tuvieran presbicusia, otro tipo de afectación auditiva, de neurosensorial, hipoacusia conductiva solamente, la membrana timpánica íntegra, y un gap osteoaéreo mayor de 30 decibeles, ¿verdad? Lo que es indicativo de la cirugía. Se le realizó audiometría previa y post, ¿verdad? Y lo único que cambiaba en estos pacientes era el manejo de la platina, ¿verdad? Ya sea estapectomía o estapedotomía. Entonces, el 40% de los pacientes 42%, perdón, fueron masculinos y el 58% fueron femeninos. Se realizaron, como pueden ver aquí, 73 estapectomías y 52 estapedotomías, o sea, una fenestración pequeña. Eso solo son, la verdad, las características clínicas de los pacientes. Y lo importante es esto, ¿no? Donde podemos ver el gap osteoaéreo. Si ustedes se fijan, antes de la cirugía estaba en 38,7 promedio, ¿no? En el grupo de la estapectomía y 36,9 en el grupo de la estapedotomía. Después de la cirugía se reduce el gap a 19,7 en la estapectomía, perdón, y a 18,9 en la estapedotomía. Entonces, obviamente, ¿no? Las conclusiones son que no hay una diferencia, como dice la teoría, ya probada con un estudio, de que si el estudio si el procedimiento se realiza de forma adecuada, los resultados son los mismos, ¿ya? Y también se puede ver en la evaluación de tonos puros que el promedio después de la cirugía es exactamente igual, la verdad, en ambos grupos. Y estos dos son estadísticamente significativos, pero no sé que se puede trasladar a cualquier población y los resultados van a ser los mismos. La única diferencia que sí hubo en el estudio es que los pacientes que se les realizó la estapedotomía mostraban una mejor respuesta en la frecuencia de 4000 o una disminución mayor en la frecuencia de 4000 en el gap osteoaéreo, ¿verdad? Pero ya es algo, incluso el mismo estudio decía, algo despreciable, viendo la respuesta que se tiene entre los dos, viendo la respuesta que tienen los dos pacientes, pues, los dos grupos de pacientes. Muy interesante, viejo. Sí, los agudos, 4000, 8000, 4000, 6000, 8000, a veces por la aspiración y todo, que tal vez no nos damos cuenta, pero pueden sufrir sensorialización. Hay que tener cuidado con la aspiración. Y sí, lo que se ha visto en otros estudios, que el diámetro de la prótesis sí influye. Es preferible usar diámetros un poquito más gruesecitos, 0.6, 0.8, que 0.4, 0.5, porque transmiten mejor, especialmente en las frecuencias agudas. Bueno, entonces les quería mostrar algo, ¿verdad?, de la historia de nosotros, de la historia hondureña de la otología, y obviamente vamos a hablar del doctor Aguilar. Esta es una edición especial que lanzó la revista médica hondureña en 1999, ¿verdad?, donde toda la edición es en base al doctor Enrique Aguilar, donde describe todos los casos de sordera que él pudo hablar durante su carrera, y lo hizo en un póster aquí, en un cuadro, ¿verdad? Y la autoesclerosis es esta que está por acá, no sé si lo logran leer ahí, dice autoesclerosis, ¿verdad?
y todas las distintas causas que él pudo hablar. Entonces, hablando de la estapectomía, ¿no? En el Congreso de Miami en 1985, que fue un congreso solamente de estapectomía, por lo que puedo entender, se realiza esta mesa redonda, ¿no? Nuevas dimensiones de en la estapectomía. Entonces, las conclusiones a las que llegó el doctor Aguilar en ese momento fueron que durante 27 años, ¿verdad? Él describe sobre los casos de autoesclerosis que pudo recopilar en 27 años. No encuentra ningún caso de autoesclerosis en indios americanos, como ya habíamos mencionado en la clase anterior de autoesclerosis, ¿verdad? Y se evalúan 25.000 pacientes, recopilando 232 casos, ¿ya? De 1.184 cirugías que hasta ese momento, en el 99, había realizado el doctor Aguilar, realizó 115 casos de autoesclerosis utilizando la técnica de estapectomía. Cabe mencionar que se realizaba con anestesia local y sedación, ¿no? No es analgesia, usaba pericondrio ya para proteger la ventral ovalis, y esta recomendación fue la que hizo él al panel, ¿verdad? No usar Gelfond directamente en la fenestra ovalis. Y esto lo hace porque de los 115 casos que se presentaron en ese congreso, solo 8 no mejoraron. Y de los 8 que no mejoraron, fueron los 8 a los que en los que el doctor usó el Gelfond directamente sobre la ventana oval. Entonces, para cuando se publica perdón, esto fue en el 85, ¿no? Pero para cuando se publica en la revista en el 98, ya teníamos, perdón, tenía el doctor Aguilar, hemos dicho, 180 casos operados de autoesclerosis, ¿no? Y aquí la mesa redonda con sus integrantes, ¿no? Si pueden ver, son los que hemos estado mencionando, el doctor Shea, el doctor Magui, el doctor Aguilar, que es este que está acá, el doctor Bellucci, el de las tijeras. Y son los maestros en ese momento de la autoesclerosis a nivel mundial, ¿no? Entonces, y eso sobre la autoesclerosis, ¿verdad? La bibliografía de González, otorrinolaringología de Ballinger, y este libro de Neurobiology Surgery. No sé si tienen preguntas o comentarios sobre la estapectomía, perdón. Mi papá fue alumno del doctor Juan Manuel Tato, ese que hizo la fenestración junto con Lemper, ¿verdad? Y hizo, antes de hacer sus 240 casos en total que hizo en 55 años de otorrinolaringología en Honduras, había hecho 2 casos de fenestración, pero ya empezó, él vino al 58, ya John Shea había empezado la estapectomía, entonces el doctor Aguilar ya empezó a hacer esas acá, ¿verdad? Ponerle que le logramos ver las últimas 60 o 70 casos, ¿verdad? Yo decía que andar volando con el mejor, ¿verdad? Uy, no tiene precio. Y las últimas 3 me dejó poner el pistón. Entonces le digo, cuando ya te dejan manejar el avión y el mejor, olvídate, te sentís, pero wow. Entonces, sí, aquí en Honduras tal vez no hay tanta casuística de autoesclerosis como en otros países donde hay más raza blanca, pero la verdad que últimamente estamos viendo más mestizaje, ¿verdad? Donde hay combinación de razas, y sí se están viendo inclusive de una paciente negrita y muchos pacientes que son mitad indio, mitad blanco, que tienen autoesclerosis. Entonces sí es una patología importante para que el otorrino maneje como portafolio de lo que puede ofertar quirúrgicamente. Sí necesita motor fino, bastante práctica, paciencia. Todos los momentos quirúrgicos preceden al siguiente. Puede haber, como dijo Leo, alguna variación. Yo prefiero, antes de desarticular y cortar el tendón, hacer el orificio de seguridad para que no vaya a haber un destape de corcho de champán, de botella de champán, y que pueda haber una cofosis por un cambio de presión abrupta en el vestíbulo. Entonces, y la medición, pues en general, mi papá ponía
0.6 por 4.25. Él había visto que en la raza aquí hondureña mestiza tenían eso. Yo más o menos he hecho una observación en los últimos 17 años, que llevamos ya 122 casos, de que en los que son más grandecitos, los varones, por ejemplo, pueden tener una 4.5, y como hacemos la técnica de platinotomía, hay que meterle un poquito más, un 0.5 más de la medición de la platina yunque para que penetre y mueva bien los líquidos y que no se vaya a luxar con una fuerza, por ejemplo, de una compensación del paciente, un valsalva o un estornudo o algo así, o un bostezo muy fuerte. Y en las mujeres estoy usando 0.6 por 4.25. Había empezado y usé algunos casos de Big Easy Piston, que es muy fácil de poner platino, titanio, y tiene anchito el ganchito para poder aplanarlo fácil. Es de 0.5. Y les cuento que en mi observación volví al Chutney, que es fluoroplástico acero inoxidable, porque es de 0.6 y me da mejor ganancia auditiva. Entonces, los otros no son malos, pero en mi experiencia, el fluoroplástico acero inoxidable da mayor ganancia auditiva, y el pistón de 0.6, que la otra vez que leí eso en el librito, ahí se lo voy a enseñar, de cirugía de otoesclerosis, decía que había que usar el pistoncito un poquito más ancho, no tan chiquito. Gracias por presentar ahí la casuística de mi papá, pues fue un monstruo de la otorrinolaringología centroamericana y latinoamericana, y siempre se esmeró en hacer los mejores trabajos. Después de 40 años de fundada la asociación, que él fue uno de los 3 fundadores, junto con Pablo Moncada y el doctor, ¿cómo se llama? Napoleón Alcerro Oliva, y mi papá, fueron los 3 que fundaron en el 59, creo que fue septiembre o diciembre, por ahí, no me recuerdo exactamente la fecha, la Asociación de Otorrinolaringología. Pues el 99 cumplía 40 años de fundada. Entonces, él les mandó a pedir a todos los otorrinos que el Colegio Médico les había cedido un volumen para poder publicar. Lastimosamente, como suele pasar, a veces no somos tan gallos para las publicaciones. Ningún otro de los otorrinos se animó, entonces mi papá llenó toda la revista, como dijo Leo, incluyendo el dibujo que le puso el Cristo de las Sorderas. Es una acuarela que él solito pintó. Él puso poesía, puso fotos, puso artículos, incluyendo la otoesclerosis en Honduras, ¿verdad? Entonces, la verdad que pues es un orgullo. Todavía está el doctor Aguilar vivo, 89 años, ya en otra etapa de su vida, pero dejó huella. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Hizo sus propias observaciones. Yo creo que todas las tenemos que ir haciendo de nuestra experiencia. Y el doctor Tato una vez le dijo a mi papá 2 cosas importantes que me ha comentado mi papá, que le dijo el doctor Tato. Le dijo, doctor Tato, le dice, ¿dónde está un otorrino ya capacitado? Dice. Entonces mi papá pensó que le iba a decir algo de oído, de la fenestración o algo así, ¿verdad? Y le dice, mire, doctor Aguilar, le dice, un otorrino ya está bien formado cuando puede hacer una biopsia de laringe con espejito laringio. ¿Verdad? Yo nunca he hecho eso. Y el otro le dijo, ¿y cuando hace un buen tabique? Wow, quedó mi papá asombrado. ¿verdad? Y la otra que le preguntó, le dijo, ¿cuándo está un otorrino capacitado, dice, para hacer una estapedectomía? Mire, doctor Aguilar, le dice, por lo menos tuvo que haber visto 50. ¿Verdad? Y wow, cuando me dijo eso, yo saqué cuentas y le había visto como 60 o 70 a mi papá, antes de que yo hice las mías. Entonces, aunque ustedes tal vez no lleguen a hacer completamente una estapectomía ahorita en la residencia, o si lo llegan a hacer, qué bien, pero el ver y ir aprendiendo los pasos y ver las distintas presentaciones de la enfermedad y los problemas que pueden haber,
todo eso es un bagaje de información, ¿verdad? Y de memoria en su retina, en su motor fino, que cuando ya les toque y cuando estén ahí, ya lo van a poder hacer bien, ¿verdad? Ya mi papá, los últimos años, como les digo yo, el 238, 239, 240, tenía cierto temblorcito fino, entonces me dijo, si queremos poner la prótesis, me dice, vaya papá, gracias. Y eso es la poner la prótesis, uno dice, yo se la pongo, doctor. Y me tocó cuando era R2 que quería yo poner la prótesis al doctor Arana Cuello allá, que lo vi que estaba temblando, ya tenía también 60 y pico de años. Doctor, le pongo la prótesis, le digo, vaya pues, me dice, y él la agarro yo, ¿va? Y ya queda temblazón, con las dos manos temblazón. ¿Va? Entonces, es una cuestión que uno va agarrando ese momento, va controlando los nervios y el motor fino para que tu mano en ese momentito inclusive dejas de respirar y la pones finamente, especialmente cuando ya la vas a apretar con el magui, para que no vaya a haber una fractura de la apófisis larga del yunque o alguna otra atrocidad que uno pueda hacer. Esos movimientos, como dijo Leo, tienen que ser finos, sutiles y suaves, no bruscos. Pero eso lo vamos a ir adquiriendo junto con ustedes de a poquito, de forma tutorial. Tienen que ustedes estar con el maestro, el estudiante, el maestro, el estudiante, y aprenderse la teoría y tenerla bien, porque uno les va a preguntar, ¿verdad? La responsabilidad y siempre el objetivo primordial es la beneficencia del paciente, hacerle la mejor cirugía posible y no hacerle daño. Y eso lleva tiempo, pero bueno, aquí ya, como les digo yo, ya llevamos 122 en 17 años. Ya, ahora yo ya pasé el mando y hay otros 3 que están haciendo, el doctor Batres, el doctor Julito, el doctor Iván Jovel, de los que yo les estuve enseñando y ahora les toca a ustedes, pues. Entonces, me encantó la charla, Leito, muy buena. Gracias por ponerlo a mi papá. Entonces ya casi terminado, ¿verdad? Solo falta otra cosita de los cuidados postquirúrgicos de hematología. Esto es relativamente corto, ¿verdad? Más que todo son una serie de consejos que, como les mencionaba, así como el preoperatorio empieza mucho antes de meter al paciente en quirófano, el postoperatorio termina semanas después de haber operado al paciente. Entonces, el postoperatorio puede ser inmediato, las primeras 24 horas, donde vamos a ver consecuencias propias de la intervención quirúrgica y de la anestesia. Y el periodo, el postoperatorio tardío, perdón, ya cuando se da la resolución de las heridas o finalización de la cicatrización. ¿Verdad? De las medidas generales que vamos a tratar, ¿verdad? Primeramente, el dolor. Como mencionamos, las cirugías hematológicas no son tan dolorosas, generalmente andan en una escala leve o media del dolor, ¿verdad? En la mayor intensidad se presenta en las primeras 48 horas. Los medicamentos de elección, en este caso, como no es un dolor tan grave, son los AINES, y un principio básico, ¿verdad? Que no hay que dejar que el dolor se establezca. O sea, no hay que esperar que el paciente le diga que le duele, que ya no aguanta para darle un analgésico, ¿no? Porque ya por fisiología va a ser mucho más difícil controlar ese dolor, sino que hay que evitar al paciente, incluso darle los medicamentos las primeras 48 horas, horario, aunque sea un acetaminofén, una pastilla una tableta de cetoprofeno, o si está ID, pues administrar esos medicamentos ID horario por lo menos las primeras 48 horas. ¿Sí? Siempre teniendo cuidado, ¿verdad?, de no abusar de los AINES por los efectos secundarios que ya conocemos, y en dado caso los AINES no sean suficientes, pues agregarles un opioide menor como el tramadol. ¿Verdad? En el momento de la infección, hablando sobre las infecciones quirúrgicas, hay que tener claro, ¿no?, que es una cirugía limpia y una cirugía contaminada. En otología, las cirugías contaminadas solamente se habla de la cirugía de otitis media crónica, sea con presencia de colesteatoma o sin colesteatoma. Y ya incluso las cirugías donde se realizan exéresis tumorales se consideran cirugías limpias, al igual que la estapedectomía, la colocación de tubitos de ventilación, las timpanoplastías, en todas sus expresiones se consideran cirugías limpias, ¿ya? Entonces, en la cirugía de externo, ¿verdad?, si es limpia, no se ocupa profilaxis, ¿ya?
Si la infección está presente o se sospecha de un foco de desarrollo, queda a discreción del cirujano darla, ¿verdad? Aplicar doble dosis, o sea que si vamos a aplicar ceftriaxona, por ejemplo, no haríamos el gramo, sino que damos 2 gramos y luego una dosis normal cada 48 horas. Generalmente, si los procedimientos se extienden más de 3 horas, se repite la dosis profiláctica, o sea, se repetirían usando este ejemplo, ¿no? Los 2 gramos de ceftriaxona a las 3 horas de cirugía. Siempre, ¿verdad? Tener en cuenta que como en la flora de la otitis media crónica, lo que vamos a encontrar es una flora mixta, ya sean bacilos gram negativos, positivos, anaerobios, dar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Puede ser como la ceftriaxona, alguna quinolona, clindamicina, lo que ustedes quieran. Y al momento de retirar el taponamiento, usar antibióticos tópicos. Lo único que hay que tener cuidado con los antibióticos tópicos es los que los que se usan en conjunto con esteroides, no dejarlos tiempo prolongado porque pueden alterar la flora de la piel del oído, ¿ya? Y hacer el paciente propenso a una micosis, ¿verdad? Que después, como todos sabemos, es muy peligroso para tratar una micosis por mucho tiempo, y no digamos en un oído que está recientemente operado, ¿verdad? Entonces, ahí esta metaanálisis que se hizo, también un estudio de 10 años donde se estudia la profilaxis entre un oído limpio y una cirugía contaminada, perdón. Y en conclusión, los autores, ¿verdad? Como ya pueden haber leído ahí, dicen que no hay una evidencia que el uso de antibióticos profilácticos, ya sea en una cirugía limpia o contaminada, sea de ayuda en un proceso de una complicación postquirúrgica como la infección del sitio quirúrgico, descargas purulentas, laberintitis o el fallo de un injerto. O sea que según ellos, el hecho de que un injerto pegue o no pegue no tiene que ver mucho con las infecciones quirúrgicas, sino con la técnica adecuada de realizar el mismo o la técnica adecuada de realizar la cirugía. ¿Verdad? También ese es un estudio que se hizo en base a un metaanálisis, perdón, en base a 11 estudios, valoraron como 3.500 pacientes a nivel mundial, ¿verdad? Y que es un estudio que se realizó en Brasil, lo pongo porque es una casuística un poco más semejante a la de nosotros, ¿verdad? Y dicen lo mismo, que no se ha visto una mejoría muy significativa, ¿verdad? No recomiendan el uso de antibióticos en timpanoplastías, ¿verdad? Ni en estapectomías porque son cirugías limpias. Sin embargo, sí, en el caso de que le vaya a operar una mastoidectomía y el paciente presente otorrea, sí sí recomiendan ellos el uso de antibióticos tanto preoperatorios como postoperatorios. Porque hablando de vendajes y taponamientos, en el abordaje endoaural no se recomienda, la verdad, usar taponamientos, ningún tipo de vendaje, sino que basta con el gel foam o con preparados de unas láminas de polímero que se pueden poner en todo el CAE para controlar la adecuada cicatrización. En los abordajes retroauriculares y neuroquirúrgicos, ¿verdad? Sí se usan vendajes con el propósito de mejorar la hemostasia, evitar acumular secreciones, moldear las paredes y evitar la estenosis del CAE. Sin embargo, hacen la observación que cuando se trata de estenosis del CAE, el hecho de poner un taponamiento a presión no va a ayudar mucho, sino que hay que realizar un adecuado cierre. Primero que todo, realizar una metoplastía o una conchoplastía amplia, ya para dar caso se estenose, no cierra la cavidad. Y segundo, evitar que cualquier tejido subcutáneo quede expuesto, ¿ya? Porque esto sí causa granuloma, causa estenosis. Entonces, más que el taponamiento excesivo, es eso, ¿no? Una metoplastía amplia y cerrar bien las heridas, que no quede expuesto el tejido subcutáneo. ¿Verdad? Eso es lo mismo cuando retirar los vendajes. Generalmente se puede retirar a los 3 días por completo o de manera progresiva, ¿ya? Hay médicos otorrinolaringólogos que dicen que se puede retirar todo el vendaje en días alternos, revisar al paciente, realizar una limpieza bajo visión microscópica, ya que es un oído que está recientemente operado, y volverlo a vendar, ¿ya? Y siempre tener cuidado cuando un paciente se queje mucho de dolor y no le hayamos retirado el vendaje en 3, 4, 5 días,
cuando le hemos retirado el taponamiento, puede estar desarrollando una pericondritis severa. Entonces, la recomendación no sería que el vendaje del pabellón en la cirugía, tanto autoplástica como en los abordajes retroauriculares, mantenerlos de 3 a 6 días, y si el paciente presenta sangrado o mucho dolor, retirarlos y recolocarlos. Y en los cuidados de las cavidades, ¿verdad? Como les dije, se pueden usar gotas antibióticas, alcohol de 40 a 60 grados, los preparados mercuriales que hemos visto que usa el doctor. No abusar de las gotas antibióticas, por lo que les mencionaba, porque debe hacer un bien, podemos hacer un mal. Ya, y el paciente que solo ocupa de con profilaxis, le podemos realizar una otitis externa micótica, que son de difícil manejo. Sí podemos usar gotas sin esteroides hasta que el oído haya cicatrizado, esté limpio y esté seco. Si tenemos granulomas, como los granulomas en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Se retiran y se cauteriza el lecho para evitar que vuelvan a salir. Control de la audición, es lo que mencionaba, lo que les quería mencionar, ¿no? La audiometría por vía ósea. Esto lo podemos hacer incluso en el paciente que recientemente hemos operado en esta pedectomía. En la sala de recuperación se le puede medir la conducción ósea, ¿ya? Para ver si esta disminuyó, aumentó o está igual, ¿ya? Y en dado caso haya disminuido, ya hay que estar listos para una posible complicación, principalmente una fístula perilaberíntica, y no digamos si ya tiene el paciente presenta hipoacusia, sintomatología vestibular, presenta fiebre, ya sería un problema todavía más grande, ¿no? No solo una fístula, sino posiblemente una laberintitis, ¿no? Y estar listos, como decía en el siguiente punto, para una reintervención. Medicamentos que pueden ayudar con la audición, los que ya conocemos, corticoides, vasodilatadores, nosotros usamos el nimodipino, un bloqueador de calcio, oxígeno hiperbárico, sedantes, ¿no? Y si el paciente no ha mejorado a las 48 horas, tocará explorarlo, ¿no? Abrir de nuevo y ver qué está pasando. En el control del equilibrio, ¿verdad? Podemos esperar una leve alteración del equilibrio. En cirugías donde se expone principalmente el oído interno, ¿no? Principalmente la que hacemos nosotros en el país, la estapectomía, ¿no? Cirugías del saco linfático. Perdón, también nistagmos leves hacia la contralateral, sedantes vestibulares, benzodiazepinas, diazepam, neurolépticos, ¿no? Y lo que sí hay que tener cuidado es no abusar de estos sedantes vestibulares porque pueden entorpecer el sistema el proceso de compensación que ya tiene el cuerpo en sí, ¿no? Por esa teoría de la plasticidad neuronal, que el cerebro se reorganiza, incluso ya en las personas mayores se ha visto que pasa, y que la ventistina favorece ese procedimiento. Bueno, quizás la complicación más temida, ¿no? De cualquier cirugía otológica, la parálisis facial, también se puede dar en 2 tiempos, una afectación ya sea inmediata, propia de la cirugía, ahí no hay para dónde, o una afectación diferida, que puede ser por inflamación, puede ser porque, bueno, sí, porque los tejidos están inflamados, porque está en contacto con la prótesis, en el caso de esta pedectomía. Entonces hay que revisarlo. Las pruebas que vamos a revisar, no algo tan sencillo como el test de Schindler, puede ser también estudios, ¿cómo se llaman estos? Estudios electrofisiológicos, no electromiografías. Siempre, como nos han repetido siempre, ¿no? Desde el primer momento que vamos a la residencia, un paciente con parálisis facial, ya tiene la parálisis facial y ya estuvo. Lo que más hay que cuidarle es el ojo, de que no vaya a ser una úlcera corneal porque aparte de la parálisis facial puede perder el ojo. Y ejercicio facial, de verdad, todo ya por parte del servicio de rehabilitación, de la manera más pronta. En la estancia hospitalaria, pues va a depender del tipo de cirugías, pueden ser cirugías ambulatorias y en su mayoría cirugías ambulatorias, ¿no? Y el paciente se va a mantener en quirófano, en la sala, ¿no? Cuando presente ya sea cualquiera de estas, pero muy intensas, náuseas, vértigo, anorexia, un sangrado que no podemos controlar después de que ya quitamos el tapamiento, revisamos, pusimos Surgicel, que ha dicho que en esas cirugías donde se esqueletiza mucho el seno sigmoideo, ¿verdad? Pueden haber sangraditos leves y ahí lo vamos a empaquetar con Surgicel. Hasta que el paciente deje de sangrar y lo hayamos confirmado, se va a dar de alta. Y en las intervenciones especiales, quizás la que valga la pena mencionar aparte, porque el implante coclear en sí tiene el mismo manejo que una estapectomía, aparte de la audición, es
el implante osteoanclado, ¿no? El baja, que hay que hacer curaciones semanales hasta que se complete la reepitelización del surco que queda, ¿no? Que queda así, tenemos que estarlo curando, hasta que todo el área alrededor del implante de titanio esté bien epitelizada, ¿ya? La observación en el paciente diabético, curarlo 2 veces por semana, granulomas, lo mismo, no usar agentes cáusticos, retirarlo, quemarlo, ya sea preferiblemente con nitrato de plata en este caso. Y bueno, siempre sobre el baja, cuando les salga una costra o algo, no retirarla, eso es lo último que tienen que hacer, sino, como dice la dermatóloga, ¿verdad? Si una lesión está seca, pues hay que hidratarla, y en este caso hay que ponerle vaselina o petrolato hasta que la cascarita esta caiga por sí sola. Entonces, es uno de los cuidados postoperatorios de hematología. Y esta foto de la Primera Guerra Mundial que se llamaba, decían Damastoidea Baeste, porque todos estos eran postoperados de mastectomía. Aparentemente era una cirugía muy común en la Primera Guerra Mundial.